Si quieren oír cómo le canto a René antes de que empecemos cada podcast, vamos a grabar un podcast en vivo el 3 de junio. De hecho, yo creo que lo tenemos que hacer como la vez pasada también, Carla, que en ese, antes de grabar, explicamos un poco lo que ahorita llevamos tú y yo ya, ¿qué? Casi 40 minutos discutiendo antes de empezar a grabar de lo que vamos a grabar. Entonces, ese ejercicio que creo que es de lo más interesante, que es lo que no sale en el podcast, lo vamos a hacer en vivo el 3 de junio en la Ciudad de México, en el Auditorio de Viva. Si a alguien le interesa asistir, aquí les vamos a poner la liga para comprar los boletos. Es un auditorio no muy grande, entonces está los lugares limitados, pero nos encantará verlos por ahí. Vamos a tener invitados. La verdad es que solo lo hemos hecho una vez. Lo hicimos en la Universidad de Anáhuac el año pasado y fue un súper... Bueno, yo me divertí muchísimo. Hicimos hicimos el podcast como lo hacemos siempre, con nuestra junta previa, donde yo le pichaba notas a René y él a mí. Yo le decía, no, esa está muy aburrida. Y él me decía, no, esa es para el TV Notas, ¿no? Y ya después grabamos, o sea, prendimos los micrófonos, grabamos el episodio y al final hicimos una sesión de preguntas y respuestas que la verdad estuvo bien padre. No la sacamos en el podcast, pero para mí fue lo más divertido ese día. Y después hubo un coctelito donde nos quedamos todos a platicar y aparte vamos a tener algunos invitados especiales. Si les gusta el podcast, creo que es un evento bien padre. Definitivamente, nos encantará verlos por ahí, pero a ver, Carla, y lo que platicamos ahorita, cuéntanos aquí al aire qué se siente viajar en un Waymo. A ver, estuve el fin de semana en San Francisco y me subí a un Waymo en la calle. Ahora, Waymo es una empresa que incubó Google, o bueno, sigue siendo parte de Alphabet, antes Google, hace muchísimos años. La primera vez que fui a Mountain View de trabajo, cuando trabajaba en Google, estaban los Waymos ahí y te podías subir para que te dieran una vueltita en el estacionamiento. Y era como, wow, ¿no? O sea, un coche sin chofer me dio la vueltita en el estacionamiento. Entonces, pues como que yo sentía que yo ya había vivido la experiencia. Y fui a San Francisco y te puedo decir que a pesar de que yo me había subido hace unos 8 o 9 años a uno de estos, fue una experiencia mágica. O sea, desde que lo pides, te dice que si quieres customizar lo que dice como arriba del Waymo, ¿no? Entonces le puedes poner tus iniciales para reconocer que ese es el tuyo. Luego abres el coche abres el coche con el celular, te metes y te dice que te tienes que poner el cinturón y maneja muy bien. O sea, lo que más me impactó es que maneja muy bien. Es un Jaguar, ¿no? El que va por ti, como Es un una camionetita. Jaguar, es un muy bonito coche, es un Jaguar. Y tienes una pantallita donde puedes, obviamente, moverle a la música, moverle al aire acondicionado, pero también le puedes Te picar sientes que quieres en el hablar. asiento de atrás. Te puedes sentar en el de adelante. Yo me senté en el de atrás porque iba con mi mamá. Y puedes picarle a un botoncito que te dice, quiero hablar con support. Entonces, te comunica con un call center. El call center te contesta un ser humano, se oye su voz. Y entonces, por ejemplo, yo le pregunté, pues, la verdad no tenía nada que preguntarle, pero quería ver cómo funcionaba, ¿no? Que cómo le movía el aire acondicionado, ya me dijo. De verdad que me sentí súper segura, o sea, maneja muy bien, maneja muy lento. Es impactante como, por ejemplo, de repente yo decía, ¿por qué está frenando tantito? Y luego veía que había un bachecito enfrente. Mi pregunta más bien fue, ¿por qué no hay muchos más de estos en todas las ciudades? ¿No? Yeah. Entiendo que para distancias largas y para carretera todavía no están tan bien calibrados, pero para dentro de una ciudad, sobre todo ciudades con tráfico, están espectaculares. A ver, no es un tema que conozco muy bien, pero de lo que he leído y lo que he platicado con algunas personas es que esto va a empezar a acelerar. O sea, en la medida en que realmente existe más información y han venido recopilando información de lo que pasa en ciertas ciudades y en ciertas zonas, y ya hay suficientes como para que sientan con la seguridad de cómo va a reaccionar a partir de esa información, ¿no? Incluso hace poco desayuné en México con un emprendedor de una de las startups mexicanas más importantes, pero él me insistía que no entendemos lo que Tesla tiene detrás, justamente por cómo ha estado recopilando información, y que en el momento que Tesla realmente saque el robotaxi o lo que sea, hace cuenta que ese sí va a poder ser, va a poder tener como que un deployment en todos lados al mismo tiempo, o al menos en todos lados en donde actualmente hay Teslas, ¿no?
Yo no sé, a mí me da la impresión de que sí estamos como en un tipping point de que vamos a empezar a ver esto mucho más. Yo nunca me he subido, me quise subir en Austin y la última vez que fui, realmente empezó Waymo como 3 días después, entonces no Ay, me qué tocó, pero sí coraje. me da muchísima curiosidad. En esa ocasión, hace muchos, muchos años que me subí, pues mis hijas eran muy chiquitas. Y me acuerdo que dije, mis hijas nunca van a tener que aprender a manejar. Y pues no pasó, ya tengo 2 hijas que manejan. Pero sí coincido contigo que se siente como que estamos más cerca del tipping point. El otro día oí a Yuval Noah Harari, que nos fascina a ti y a mí, este historiador israelí, eh, historiador, antropólogo, pensador, y dijo que se estima, y estoy segura que él nos soltaría un número así nomás, que se estima que si ya estuviera fully deployed, o sea, si ya hubiera muchísimos de estos, se podrían salvar 1 millón de vidas al año de De, accidentes de coche. sí, Entonces, claro. impresionante. Y lo otro que es impresionante es que todo el viaje de San Francisco lo planeé, bueno, no todo, fui 2 días, ¿verdad? Pero como que sí le pedí a ChatGPT que me ayudara a hacer un itinerario y así. Y entonces tenía todo mi viaje planeadito por el ChatGPT y luego me subí al Waymo y me pasa esta cosa que yo sé que no te debería pasar, pero sí me pasa de que nos bajábamos del Waymo y mi mamá invariablemente le decía, gracias, ¿no? Y luego Sí, como sí, que, ya sé, llegábamos al restaurante que nos había recomendado ChatGPT y estaba buenísimo y tenía yo esta como impulso de escribirle, a decirle, oye, muy buena recomendación, sí estaba muy bueno. Y luego así de de le darle vale, ¿no? feedback. Sí, Sí, claro, así claro. Es para más, le darle feedback. cuesta, ¿no? A OpenAI que estemos haciendo ese tipo de cosas. Sí. Este, sí, sí, está chistoso. Qué risa que dices lo de que tus hijos no iban a manejar porque es a la fecha que mis hijos me lo recuerdan todo el tiempo, ¿no? Porque yo les insistía que nunca iban a aprender a manejar, por un lado, y por otro lado, que no iban a tener que ir a la universidad, que el tema del college education también iba a estar obsoleto, ¿no? Y efectivamente ahorita tengo 3 hijos en la universidad y ¿sabe? Tengo 4 que manejan y al menos una de ellas hasta maneja de cambios, ¿no? Entonces, este, pues sí. Todavía no llegó el futuro. Yo tengo guardada una nota, creo que era la revista Wired, del 2016, en donde Ford, el CEO de Ford, decía que para el 2020 iba a vender autos sin volante. Evidentemente no sucedió. Pero bueno, oye, a ver, antes de pasar a los temas de hoy, teníamos comentarios también de los que nos dejaron la semana pasada. Sí, a ver, muchísima gente, contrario a lo que tú pensabas, que le gusta vernos en video, incluso en Spotify. Entonces, bien. Yo hoy pensé que me iba a dar tiempo de arreglarme como si No sé fuera si es a... muchísima gente o todos los que les interesa el video comentar. Bueno, está bien, está bien. Bueno, hay alguna gente que le gustó el video. Les prometo que ya me voy a arreglar un poco más. Luego de repente hay comentarios malvibrosos, ¿no? Entonces había uno así de que yo invento las cosas. Y la verdad es que, aunque el tono era feo, reconozco que sí tenía razón en algo que dijo, porque dijo que yo dije que 3G, esta firma de los 3 inversionistas super legendarios brasileños que habían comprado en su momento Anheuser-Busch, compró McCormick, porque estábamos hablando la semana pasada de que compraron Skechers. Y tiene razón, no compraron McCormick. Te juro que no lo inventé, me equivoqué, es un error importante. Compraron Kraft Heinz. Nada que ver, ya sabes, yo dije, bueno, condimentos, pero no, nada que ver. Sí me equivoqué, gracias por decírmelo. Este, y pues ya, nada más que no me regañen tanto. Pero a ti te regañan No, más que a claro. mí. A mí me regañan mucho ahí, ¿no? Y quiero que veas los comentarios en la columna de Milenio, ¿verdad? O sea, ahí me dejan comentarios en mayúsculas, así, gente furiosa, ¿no? Pero lo interesante también de los comentarios en Milenio es que te puedes meter a ver la persona que te deja ese tipo de comentarios, en dónde más comenta y te das cuenta que todo lo que comenta es así, ¿verdad? O sea, como que hay gente que lo que le gusta Está es, o sea, ese es enojada. su está enojada con la vida y todo le encuentra. Y luego me da risa porque hay un señor que no tengo idea quién sea, no un usuario, pero que me da mucho hate, no siempre, pero muchas semanas. ¿No? Y la gente le contesta a él, pues, ¿por qué lo sigues leyendo? Como que todas las semanas te quejas de lo que escribe, pues ya no lo leas y ya, ¿verdad? Pero, no, lo lee para enojarse y poner su comentario, ¿no? No sé, yo creo que hay
perfil antropológico interesante Sí, del uso es de como los... el tío cascarrabias, ¿no? Sí, pero habemos, yo también a veces soy muy cascarrabias y también, pero de ahí a que quiero este, externarlo y no, ni siquiera cuestionarle, porque a veces se siente como muy personal, como realmente te odio porque escribiste esto, ¿verdad? O porque hiciste. ¿Por qué? O sea, no sé, me parece como medio fascinante y medio morboso estarlo viendo, pero sí, sí pasa. Y es algo, digo, es algo común ahora de cualquier plataforma que permite tener feedback. Ojo que no es lo mismo, por ejemplo, lo que vemos en las plataformas en donde, o sea, ¿por qué no pasa esto en LinkedIn, verdad? No pasa cuando está el nombre de la persona y cuando, o sea, es parte de ser anónimo, ¿verdad? Que te permite hacer este tipo de Claro, cosas. En claro. fin, a ver, para el día de hoy, el deep dive lo vamos a reemplazar con todos los temas que traemos, porque ahora sí como que se nos juntó, ya lo hemos hecho esto antes, en donde un episodio, en lugar de separarlo en como que la parte de noticias breves y luego el deep dive, ahora no, tenemos tanto de noticias y algunas de ellas le queremos entrar un poco más a detalle, que vamos a dedicar todo el episodio a hablar de estos temas. Entonces, Carla, arráncate tú con la nueva CEO del Palacio de Hierro. El Palacio de Hierro acaba de nombrar una nueva CEO, se llama Eleonor de Boisson, espero que lo esté pronunciando bien, y viene de DFS Group, que es de LVMH, es el grupo de la Samaritaine, ¿no? O sea, de esta departamental muy bonita y con mucha tradición en Francia. Antes de eso estuvo en Louis Vuitton, en Disney, en BCG, o sea, tiene un ultra increíble currículum. Va a ser de las pocas CEOs mujeres que tenemos en México y reemplaza a Juan Carlos Escribano. Algo interesante es que no es mexicana, por lo que hemos escuchado por ahí es que no habla español muy bien, que va a aprender español, entonces no, seguramente no conoce México desde el punto de vista de negocios. Es una decisión interesante desde mi punto de vista, sobre todo porque Grupo Val, que es dueño del Palacio de Hierro, se ha caracterizado por ser de muy bajo perfil. Su CEO no sale a hablar, Alejandro Balleres, que nos encantaría que saliera a hablar más, porque para mí es una de las empresas que yo más admiro, el grupo, y ahorita sí que te cuento por qué. Pero además sus ejecutivos realmente tienen muy bajo perfil. Juan Carlos Escribano llevaba muchísimos años en Palacio de Hierro y lo sustituyeron por esta mujer que yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Estaba viendo en la revista Hola, que es condesa. Ella y su esposo son el conde y la condesa Lepic y tienen un castillo en Normandía, que es una antigua fortaleza construida hace 8 siglos para Ricardo Corazón de León, muy al estilo Hola, tienen 3 hijos guapísimos y ya está todo el shooting de su Mercedes-Benz Vintage y su castillo divino, y ya sabes, con cabezas de alces que han matado, me imagino, la familia. Y, o sea, realmente ella es muy guapa además y muy estilosa, como te imaginarás, pero, o sea, pasar de ser de totalmente bajo perfil, porque de Juan Carlos Escribano realmente no sabemos nada más que lleva toda la vida en Grupo Val y que ha sido muy exitoso como CEO de Palacio de Hierro, y ahora contrataron a la condesa del Epic, que sale en el Lola. Sí, a mí sí me sorprendió mucho. Fíjate, también tú misma me mandaste hace poco la nota de que Grupo Val estaba comprando una marca de zapatos en Italia así como que muy fresa y muy famosos zapatos de 1,000 euros. De repente, pues yo no quiero interpretar cosas, pero hasta como que pareciera que le están cambiando el perfil del estilo. Ahora, a mí la gran duda es que nosotros hicimos un análisis del modelo de negocio del Palacio de Hierro el año pasado, ahí está en White Paper. Es increíble lo que significa, porque por un lado el Palacio de Hierro se ha convertido, se ganó el lugar de que es la forma en que las marcas de lujo pueden realmente llegar a México, ¿no? De una manera como rentable, ¿no? Porque o sea, Y realmente de el Palacio de Hierro, México a Latino, como puerta para entrar a Hispanoamérica. pues seguramente, pero en el caso de México, claramente con que una marca a la hora de analizar, oye, a ver, hace sentido que yo tenga presencia en México y si implica yo como marca tener que ir a rentar un local en Mazarik y contratar gente y administrar un inventario, no, mejor, o sea, si quiero tener presencia, pues que sea por medio del Palacio de Hierro, porque son los que manejan ese tráfico y porque son los que conocen y demás. Entonces, eso por un lado es bien interesante y claramente el perfil de esta nueva CEO, quiero suponer que esa es la parte más fuerte, ¿no?
Ahora, para mí la parte más fascinante del Palacio de Hierro es que cuando te metes a ver sus estados financieros, realmente pareciera que todo existe para ganar dinero con la tarjeta de crédito. O sea, la utilidad neta del Palacio de Hierro no es igual, pero es práctica. O sea, no sé qué porcentaje de la utilidad neta venga de los intereses que cobran en la tarjeta de crédito y o del hecho de que la gente pague con la tarjeta de crédito y el Palacio de Hierro se ahorre la tasa de interconexión que cobraría si fuera una tarjeta de crédito de un tercero. Y casi que esa es la utilidad. O sea, casi que es una excusa para usar las tarjetas del Palacio de Hierro. Pero Entonces déjame parecía... preguntarte algo, René, ¿no es este el caso con muchos retailers? O sea, que vender la Sí, mercancía es la excusa para el negocio financiero. sí, sí, definitivamente. En muchos casos es así. Veíamos, por ejemplo, también cuando hicimos este mismo análisis de Costco, cómo pareciera que realmente venden, salen tablas con la venta, pero donde ganan es como en cobrar la membresía. O sea, como que todos han ido encontrando sus fórmulas, pero el Palacio de Hierro en particular, cuando piensas, oye, están vendiendo un producto que cuesta decenas de miles de pesos, pero realmente no le ganan ahí, le ganan en que pagues con la tarjeta, por lo que se ahorran a la hora de pagar con la tarjeta, que no le pagan a otros si usaras otra tarjeta, y con los meses sin interés, o con los intereses que cobran. Entonces, como que son dos negocios al mismo tiempo, parecían ser dos negocios. Uno, el que te trae todo ese tráfico y eso implica tener las marcas correctas y tener la tienda espectacular y diseñada súper fregona, pero por otro lado, el negocio financiero como tal y que tiene que ver con cómo vas creciendo a los clientes en el nivel de tarjeta. Es bien impresionante cómo el Palacio de Hierro ha sabido administrar a sus clientes de la tarjeta. Fíjate, algunos datos de lo que publicábamos. O sea, la empresa no publica cuántas tarjetas Palacio se han colocado en el país y menos cuántas están activas. Pero hablamos con personas que tienen conocimiento del producto y estimaban que hay cerca de 1 millón de tarjetas Palacio. La gran mayoría, quizás como el 80%, son las clásicas tarjetas amarillas, que son para quienes gastan hasta 70,000 pesos al año en las tiendas. Y luego las tarjetas negras, Socio Palacio, las Ándale, tienen yo no sabía que probablemente había otros. tarjetas negras. Sí, claro. O sea, las tarjetas negras son para quienes gastan entre 70 y 400,000 pesos anuales en la tienda. Y luego está la tarjeta Total Palacio Socio, un producto exclusivamente para quienes gastan más de 400,000 pesos al año. Esto no son cifras oficiales, ¿no? O sea, esto es lo que nos dijo un insider, pero la estimación que nos compartieron es que cerca del 45% de la venta total de la empresa se paga con tarjetas Palacio. Cuarenta Eh, y cinco por ciento. Wow. Ese era ¿Tú tienes tarjeta Palacio? no, yo no tengo tarjeta Palacio. Lo que nos decían es que sí, realmente hay un grupito de personas que gastan más de 400,000 pesos al año en el Palacio de Hierro, ¿no? Y una buena parte del negocio viene de ahí. Y cómo tienen todo un programa para atender a esos clientes de forma completamente diferente. Y le regalan una botella cuando cumpleaños y a lo mejor, obviamente son clientes a quienes atienden personalmente, etcétera, ¿no? Y fíjate, yo tenía la percepción, obviamente errónea, que la tarjeta Palacio era más como, o sea, mi abuelita era fan de la tarjeta Palacio, ¿no? Y creo que mi mamá también tiene, pero pensaba que era algo que no era tan importante hasta que hasta que leí este análisis de white paper, pero no sabía que había estos tiers y bueno, seguramente está captando también a muchos clientes jóvenes, porque si no, no estarían, no sería tan importante como parte de su negocio, ¿no? A mí Claro, y lo que me gusta también de Palacio es que se han comprometido con ser una marca que alberga marcas de lujo y que representa el lujo, y no se mueven de ahí, o sea, como que tienen un compromiso importante con esto, ¿no? Y creo que eso sí, de ha hecho, hecho que, pues, o sea, lo vemos con la adquisición que hicieron de los zapatos, lo vemos con traer a alguien de algo que representa mucho el lujo, ¿no? Entonces, creo que es muy bueno este compromiso que tienen con esa visión. sí, o sea, a ver, de hecho el artículo se llama como defendiendo el monopolio de lujo, ¿no? Porque de Uf. alguna manera en México se han convertido en un monopolio en el lujo de un cierto nivel para arriba, porque en un lugar como Estados Unidos, pues puedes tener a varios jugadores en ese espacio, pero en México no. En México hay uno y desde el Palacio de Hierro y se consolidó muy, muy bien y está como que trabajando para defender
ese monopolio, ¿no? Entonces sí, pues habrá que ver. Ahora, como bien dijiste ahorita también, o sea, hay muy pocas mujeres dirigiendo empresas públicas en México. El Palacio de Hierro es una empresa que cotiza en bolsa. Está Gabriela Vieira, perdón, de Sports World. Está Guadalupe Phillips de ICA, Vanessa Serrano de TMM. Y pues no sé si me falta alguna. Mónica Aspe de AT&T. No, pero no es una empresa pública en México. Bueno, no es una O sea, empresa pública, tienes razón. hay muy pocas. ¿Verdad? Entonces, Oye, y nada pues, más destacar que dentro de Grupo Val no es la única directora, no es la única CEO mujer en una empresa que debe de ser muchísimo más chica, pero aún así una parte importante de Grupo Val, que es Tane, esta marca de lujo de plata, también está una mujer que es Michelle Pell. pues muy bien, eso es la nueva CEO del Palacio de Hierro. Y hablando de CEOs, Iván Espinosa, que es el nuevo CEO global de Nissan, un ejecutivo mexicano, hablamos de él hace algunas semanas aquí, tuvo su primera llamada trimestral y no fue nada sencilla. La verdad es que leí el transcript hace unos días y a mí me toca y me encanta leer los transcripts de las llamadas trimestrales. Siento que ahí es donde realmente entiendes qué está pasando con la empresa y demás. Y, y, como que hay una especie de formato, ¿no? O hay ciertas formas. Por ejemplo, los analistas siempre cuando preguntan o cuando cuestionan incluso los CEOs, suelen ser súper amables, suelen ser como gente muy educada y como muy correcta y como usan terminología muy, de repente Poco como agresiva. abstracta. Sí, sí. Y todos siempre empiezan contestando felicidades por los resultados, aunque no hayan sido muy buenos, pero felicidades por los resultados y muy buen trabajo. Y bueno, y luego sí cuestionan duro, pero en las formas siempre son como muy cuidadosos. Acá no. Acá yo no sé si sea propio, que es un tema cultural de las empresas en Japón. ¿Será que no había solamente analistas, sino también reporteros de algunos medios de comunicación? Y evidentemente también, como hemos hablado ya antes de esto, Nissan está pasando por un muy mal momento. O sea, Iván lo nombran como CEO cuando la empresa está realmente en crisis. Entonces, llamada trimestral era para pues, presentar malos resultados y al mismo tiempo para explicar que van a reducir el número de fábricas de 17 a 10, van a eliminar 20,000 puestos de trabajo. Entonces, evidentemente, pues no era una nota muy bonita, pero sí me impresionó pues el tono de las preguntas, lo agresivos que fueron, lo duro que le estuvieron cuestionando todo lo que decía. Y él pues, se mantenía muy firme. A ver, son decisiones unfortunate que decía, pero necesarias. ¿No? No estaríamos haciendo esto si no fuera necesario para la supervivencia de la empresa. ¿No? Muy claro él, estuvo muy firme con sus ideas. No nos ha tocado muchos ejemplos de ver a mexicanos dirigiendo empresas globales de esta magnitud, menos en una situación tan complicada como la que está pasando esta empresa. Y bueno, aquí su primera prueba, pues no te voy a decir que salió bien o salió mal, simplemente ya la pasó y ahora pues tienen que ejecutar este plan en donde van a andar cerrando fábricas por todo el mundo, como que había mucho cuestionamiento si iba a cerrar fábricas en Japón y si por lo tanto si iba a haber desempleo en Japón por su culpa, ¿no? Era un poco así como Uf. que el tono, pero bueno, vamos a seguir la pista y a ver qué tal, si logra realmente darle la vuelta a una empresa tan compleja en una situación especialmente difícil como es Nissan. Y hablando de CEOs mexicanos en empresas globales, sí me saltó también esta semana, aunque evidentemente no es para nada una empresa tan grande como el caso de Nissan, acaban de nombrar a un mexicano como CEO de 1-800-Flowers. ¿Viste esto, Carla? Sí, claro, claro que lo vi. 1-800 Flowers es una empresa muy interesante porque es una empresa que hoy en día ya es una empresa tecnológica, pero surgió antes de que el Internet fuera como el conector de todas estas cosas. Y si lo piensas, bueno, en el nombre lleva la penitencia, ¿no? O sea, es como el enviaflores gringo, ¿no? Que también tiene, según yo, operaciones globales. Pero lo interesante es que pues, era antes de que te pudieras meter a un sitio de Internet cuando empezó esta empresa y entonces tenía un número, un 800, un número que no te generaba costo. Y por lo que me acuerdo, lo que hacían era tener una red de floristas independientes en todo Estados Unidos. Entonces, si tú querías mandarle flores a tu tía que vivía en Oklahoma,
en vez de buscar una florería en Oklahoma, que sí hoy es complicado con el internet. Imagínate antes, pues hablas a 1-800-Flowers y ellos hacían esa conexión. Obviamente, con la llegada del internet esto se hizo mucho más grande, mucho más eficiente, etcétera. Y padrísimo que sea un mexicano quien le esté dirigiendo, que además tiene un currículum muy interesante. Sí, ingeniero químico de la UNAM, MBA de Yale, estuvo varios años en la oficina de Ciudad de México de DuPont, o sea, como que sí, primero por el lado de ingeniería química, me imagino, luego se va a McKinsey se lo lleva a Miami, de ahí, digo, no me acuerdo si directamente o no, pero se pasa a Home Depot y en Home A Depot Home se Depot. llega a ser el CMO y el presidente de HomeDepot.com. Sí, como que una trayectoria bien, bien interesante. Y sí, pues otro CEO mexicano encabezando una empresa, que en este caso sí es una empresa pública, hasta donde, Sí. si mal no recuerdo. Si se graduó en 1995, pues ¿cuántos años tendrá? Unos 5 más que yo, arribita de 50 debe tener. Y chistosa porque su LinkedIn está muy bien hecho, o sea, tiene, ya sabes, o sea, como que está muy bien presentado, prolijo y todo, pero no tiene foto, lo cual se me hizo, ya se me No, hace no, raro no, no, que no. no Sí, tenga foto. sí tiene foto, es de los que te Ah, enseña la foto si te haces conexión con él o no. Ya es que qué LinkedIn te barbaridad. deja tener esa opción. Ok, pues le voy a pedir conexión, pero no Dale, le puedo dale pedir el link. conexión si Te no pide el tengo su mail. mail. Ah, Bueno, sí, pues no. Imagínate, debe pues estar ya muy por lo menos popular lo en voy a LinkedIn. followear. Sí, Oye, sí. a ver, paréntesis nada más rapidísimo. El tema de las fotos en LinkedIn es muy curioso, siento yo, porque cuando yo empecé a hacer currículums, me acuerdo perfecto que la pregunta era, ¿le pongo foto a mi currículum o no? Y era muy mal visto ponerle foto. O sea, era como solo para, o sea, casi que era una falta de como etiqueta ponerle foto a un currículum. O sea, como que veías un currículum con foto y era como, ¿no? Y ahora en LinkedIn es al revés, o sea, volvimos a la era de poner fotos. No sé si coincido, Carla. Yo creo que, a ver, el tema de LinkedIn deberíamos hacer un deep dive de eso con expertos al respecto, pero yo creo que el tema de LinkedIn es a qué audiencia le estás hablando dentro de LinkedIn. Por Ujú. ejemplo, te pongo un ejemplo muy específico, ¿no? A mí en lo personal me hacen mucho ruido los que cuando te llega te dice que es creative genius, inspirador de no sé qué cosas y que se echan un rollo ahí de todo lo que son y gurús y la madre, ¿no? Si me querían hablar a mí como audiencia, ese no es el Se camino perdieron. para hacerlo. Pero seguramente eso les funciona para otro tipo de audiencia, ¿no? Entonces yo creo que si analizas muy bien cómo quieres usar tu LinkedIn, vas a ver si te conviene tener foto, qué tipo de foto, cómo describes, si le echas muchas ganas y tienes un LinkedIn súper desarrollado o no lo tienes, dependiendo de a quién estás hablando. Yo creo que el reto es que no siempre hacemos ese ejercicio y hacemos muchas cosas de manera inconsciente, como que nomás porque te lo pide, pero si quieres llegarle a un cierto perfil de gente, pues quizás no te conviene tener ese tipo de cosas. O por otro lado, decir, oye, si quiero llegar a este tipo de gente, necesito ponerle que, no sé, mucho de tema extracurricular, por ejemplo, ¿no? Pues eso será muy bien Claro. recibido en algunos y en otros no tanto. Entonces, necesitas elegir muy bien. Yo creo que tienes que ser muy estratégico con cómo utilizas tu LinkedIn, porque al final sí es una herramienta muy poderosa, ¿verdad? Sí, al mismo tiempo, si eres CEO de una compañía pública, lo hemos platicado que cada vez más están utilizando LinkedIn para comunicarse con todos sus diferentes grupos de Sí. interés, ¿no? Con sus empleados, con sus clientes, con los inversionistas y el mercado. Sí, pero es evidente que muchos de esos ejemplos que pones, y yo conozco gente, yo tengo amigos que ni siquiera es que es el CEO y que tienen gente que le maneja, en empresas grandes que le maneja, sí, el área de comunicación le maneja su LinkedIn. Ellos no tienen ni idea, en su vida se ha metido, ¿no? Sí, Pero, sí, pero pues lo utilizan sí como una herramienta, pero no necesariamente es que la persona está decidiendo cómo lo utiliza, ¿no? Y yo creo que, a ver, fíjate, es el tipo de cosas que desaparece o no está tan clara la línea de entre dónde eres la empresa o tiene que ser institucional y tiene que ser corporativo o tiene que ser personal, ¿no? Está claro. el caso muy famoso de la influencer esta ay, se me fue, no me acuerdo cómo se llama, ¿Cuál? la influencer que trabaja en un Oxxo, que tiene, tiene mucho más seguidores que Oxxo, ¿no? En Sí, social sí, sí, media. sí, Pero sí. literalmente es una empleada de Oxxo que ahora ya es famosa, ¿no? Y entonces dices, oye, pero esto no lo controla la comunicación de FEMSA y entonces
pero pues está filmando dentro de Oxxo. Entonces, tienes ese tipo de situaciones que son muy complejas. La chamba que tiene hoy los responsables de relaciones institucionales, de relaciones públicas, de marketing en estos casos, pues es muy difícil porque quieres que siga utilizando eso, pues seguramente le beneficia, pero al mismo tiempo tiene un chorro de riesgos, ¿no? 100%. Se llama la cajera de Oxxo, que se llama Alex Silva. ¿Es ella? ¿Será? No, 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 no. Tiene un nombre chistoso. Dua Lupita, Ah, algo Dua así. Lupita, claro, claro, claro. Y tiene millones de seguidores, ¿no? Sí, y en general es publicidad gratis para la marca hasta que algo sale mal. Y ese es, digo, quizás es un ejemplo muy extremo, pero el punto al final, y fue porque tú sacaste el tema de LinkedIn, que vale la pena otra vez que luego le dedicamos algo, es pues hasta dónde es un tema corporativo, un tema personal. Digo, ya ves que luego existen todas estas burlas de la gente que pone en LinkedIn como temas personales y lo convierte en temas de negocio. En fin, hay todo un mundo ahí con muchas repercusiones. Pero bueno, vamos al siguiente tema de hoy. Y este es algo que publicamos en un white paper esta semana. Y lo que hicimos fue simplemente tratar de juntar información de cuánto le pagan las empresas a los integrantes de sus consejos de administración. Y encontramos todo tipo de datos. Obviamente, estamos partiendo de la base de lo que le pagan las empresas públicas a los integrantes de sus consejos de administración, que es algo muy particular, aunque también hablamos con algunos expertos para ver qué podemos entender de cómo funciona esto en empresas privadas. Y tenemos mucha información. En White Paper publicamos una gráfica, pero algunos de los datos que llaman la atención es que tenemos como que en los dos extremos, ¿no? Desde Carso, que le paga 44,000 pesos por sesión a cada uno de sus consejeros, hasta el caso de Cemex, donde le paga prácticamente 13 veces eso, ¿no? Más de 500,000 pesos por sesión a cada consejero. Hay muchísima diferencia y lo que está interesante es cómo cada empresa como que va ajustando su plan a sus propias circunstancias o a lo que quiere lograr. O sea, está muy claro que, por ejemplo, cuando quieren traer consejeros internacionales o de otros países, necesitan pagarles más. Pero hay casos, no sé, como el de FEMSA, que literalmente tiene una tarifa para sus consejeros nacionales y otra para los consejeros extranjeros, porque, y seguramente no es por discriminar a los mexicanos contra los extranjeros, simplemente se dio cuenta que, pues, si quiere Que si no, traer no los podían consejeros contratar. libre, no los puede contratar. Eso es lo que le cobran. Igual Televisa también lo tiene separado entre nacionales y consejeros extranjeros, pero luego Bimbo, por ejemplo, paga diferente por las sesiones que tiene en México que por las sesiones que tiene en otro país. O sea, si te voy a hacer viajar, te voy a pagar mucho más, pero como 3 veces más, o más de 3 veces más por viajar para esto, ¿no? Y luego, por ejemplo, Electra le paga diferente a los miembros relacionados, o sea, que tienen relación con la empresa, que pueden ser funcionarios de la empresa, por ejemplo, que a los miembros independientes, a los que no son propiamente, que no tienen otra relación con la empresa, pues les pagan más, ¿no? Que a Walmex, mí me llamó la atención porque yo había escuchado que en muchas ocasiones los miembros de relacionados no cobran por ir al consejo, ya sea porque sí, están recibiendo un sueldo, pues, de la empresa o porque son accionistas de la empresa, ¿no? sí, claro. Sí, acuérdate que, o sea, hay normalmente 3 tipos de integrantes en el consejo. Los propietarios, que teóricamente o en principio son, no teóricamente, en principio son los que tienen participación en la empresa o que representan la participación de la empresa. Luego están los relacionados, que no necesariamente son accionistas, pero trabajan en la empresa o ocupan algún puesto de funcionario en la empresa. Y luego están los independientes, que ni trabajan en la empresa ni son dueños, que en principio representan los intereses de los accionistas minoritarios, que en teoría, pues de alguna forma son capaces de ofrecer un punto de vista o defender un punto de vista sin depender de la empresa o depender del management de la empresa. Que ojo, me metí a ver y el Consejo Coordinador Empresarial tiene un documento de mejores prácticas bien completo y bien detallado, ¿no? Que son como lineamientos de lo que consideran que son las mejores prácticas para los consejos. Y, por ejemplo, hay uno en donde dice que para ser independiente, pues tú no puedes estar en un consejo en donde el director general de esa empresa luego es consejero independiente en la tuya, ¿no? O sea, el famoso Era tema muy que ya común. pues yo creo que sigue siendo muy común y creo que lo hemos hablado varias veces, que es como este incesto corporativo en donde yo estoy en tu consejo y por lo tanto yo te pongo tu sueldo y luego tú estás en el mío y tú me pones mi sueldo y nos avalamos los resultados, pero es muy común en México. A veces es muy común porque son propietarios en las dos, porque son dueños o accionistas en las dos,
pero a veces también son independientes que están por todos lados, ¿no? Otro dato de otro de los lineamientos del Consejo Coordinador Empresarial es que, o sea, para ser independiente, lo que te paga esa empresa, pues no puede ser una parte significativa de tu ingreso, ¿verdad? O sea, y específicamente ellos dicen, por ejemplo, que represente más del 10% de los ingresos. O sea, si lo que te está pagando esa empresa es más del 10% de tus ingresos anuales, híjole, pues a lo mejor ya no eres tan libre para tomar decisiones y te vas a alinear con el management porque vives de eso, ¿no? Entonces, creo que es interesante. Obviamente son lineamientos y no son, así como que a fuerzas, ni es un tema regulatorio como tal, pero son mejores, justamente mejores prácticas para tener, para ser de estándar de primer mundo, ¿no? Más casos interesantes, por ejemplo, Volaris, los consejeros ganan $60,000 al año, más $2,500 por cada sesión, a menos de que la asistencia sea virtual. O sea, si no vas a poder ir y nomás te vas a conectar, ahí nomás te pago $500. O sea, una quinta parte de lo que te pago si voy, que es importante porque de alguna forma te está diciendo, oye, no, güey, o sea, ya se acabó el COVID, ya tienes que venir, ¿verdad? No Claro. nomás te vas a conectar. Banorte, por otro lado, me sorprendió. Seguramente digo, tú te acuerdas, pero pues históricamente como que el concepto era que les pagaban a los consejeros un centenario, ¿no? Banorte sigue así, paga 2 centenarios por cada junta. Ojo que 2 centenarios, según el cálculo que hice ayer, es más o menos $140,000. Está más o menos en línea con lo que pagan otras empresas grandes o incluso por debajo de lo que pagan otras empresas grandes, pero lo chistoso es que sea 2 centenarios, que no sé si físicamente les dé 2 centenarios o así se fija, así se determina y a la mera hora metes una Y si factura sube por el el. oro, te pagan más, y si baja el oro, te pagan menos. O sea, me da Sí, curiosidad, pero a mí es muy interesante porque además cuando comparas estos valores que estás viendo de las empresas más grandes, bueno, algunas de las empresas más grandes de México, contra una empresa promedio que está listada en la bolsa en Estados Unidos, sí los valores están relativamente bajos, ¿no? sí, Y creo que está mucho más estandarizado en Estados Unidos. En México ha habido mucho, no sé si llamarle discusión, pero muchas iniciativas para que haya más mujeres en los consejos de administración, lo cual me parece buenísimo. Pero yo siempre digo que quizás a la par de eso, otra cosa que necesitamos es tener mejores prácticas de gobierno corporativo, ¿no? Y tú lo dices mucho, o sea, me acuerdo que cuando hablábamos de ESG, ¿no? Tú decías que la única letra de ESG que te importaba era la G, que era de governance. Porque independientemente de cómo estén compuestos los consejos, necesitamos, sobre todo en las empresas públicas, eh, tener mejores prácticas de gobierno corporativo, porque no importa cuánto pagas y no importa si son hombres o mujeres, si no proteges los intereses de los accionistas minoritarios, que ha pasado, pues, desafortunadamente muchas veces en empresas mexicanas. Y sí creo que en la medida que la carrera de consejero corporativo se profesionalice, y haya más transparencia, y haya más estándares y cosas así, pues esto pues debería de cambiar, ¿no? sí, a ver, es un elemento más que ayuda o no ayuda, ¿verdad? Y tenemos casos y pues, donde las empresas han sido muy exitosas sin realmente tener un consejo institucional, pero creo que es sano pensar o creo que la evidencia demuestra que a partir de un cierto tamaño, a partir de ya un cierto nivel de madurez, hace sentido el que tengas un consejo realmente fuerte, variado, con independientes, que le ayude al management a tomar mejores decisiones, que proteja sobre todo cuando hay accionistas minoritarios, que pueda representar a los minoritarios también, que pueda haber cosas que el management no necesariamente ve, ¿no? Pero claramente estamos muy lejos. Tú ahorita hablabas del tema de los consejeros de en otros países. Yo ayer hablé con varios headhunters, antier, perdón, hablé con varios headhunters sobre este tema porque quería entender un poco más de lo de México. Y uno, por ejemplo, me compartió un estudio en Estados Unidos de cómo se compensa a los consejeros. Y una cosa que inmediatamente me brincó es que más allá de la cantidad, normalmente son planes de compensación mucho más elaborados. O sea, te voy a pagar X en efectivo y te voy a pagar el equivalente de tanto En en acciones. acciones, y hay una parte que quizás es variable y hay una parte que es como de largo plazo. O sea, realmente se parece más a un esquema de compensación de un empleado, De un eh, ejecutivo. que al menos eso no es lo que vi o
lo que sé que sucede en México, ¿no? Y más, digo, como que cosas me llama mucho la atención esto, de la parte en acciones y de largo plazo, ¿no? Que eso es como que diferente. Y luego, por ejemplo, Alejandro Elizondo, que es socio en Monterrey de Egon Zehnder, que es esta firma de Headhunters, me explicó que las empresas privadas en México, con ventas de alrededor de 5,000 millones de pesos, o sea, 5,000 millones de pesos ya es una empresa de muy buen tamaño, pero sí hay muchas en México que tienen 250 millones ese de tamaño. dólares. Ajá. Suelen pagar entre 50 y 70 mil pesos por reunión de consejo, ¿no? Que eso es como que un rango bastante normal, que muchas veces en eso cuando llegan a ese tamaño es cuando las empresas realmente le empiezan a echar ganas a tener un consejero con algunos independientes, donde sigue el consejo estando muy, muy cargado a Friends and Family, pero ya quieren empezar a traer o empiezan a traer a gente más de mayor nivel. No de mayor nivel, perdón, simplemente independencia a la empresa. Y luego que las empresas mexicanas privadas grandes, o sea, las que venden ya como 1,000 millones de dólares o más de 500 millones de dólares, ya normalmente por sesión terminan pagando entre 100, 120 mil, o sea, pudiera ser hasta el doble de las anteriores, pero sigue siendo pues muy, muy variable. Y luego los consejeros internacionales en empresas mexicanas, si es que los logras convencer, ahí sí, eso les vas a tener que pagar como 125,000 dólares al año, ¿verdad? No es, ya no es ya más como que un retainer, ya no necesariamente solamente por sesión, sino Claro, por ya es sesión. un esquema diferente en donde creas otra relación, ¿verdad? Pero bueno, es un Y tema aquí el complejo. el el que salta como, pues, outlier total, ¿no? Es Grupo Carso, que de todos estos que analizaste, que son empresas grandes, paga 44,000 pesos por sesión de consejo. Y bueno, Ah, hicimos un deep dive, hace un par de semanas. Sí suena que es muy poco, ¿no? sí, por supuesto que es muy poco y más por el tamaño del Grupo Carso, pero hace 2 semanas, si no vayan a escuchar ese capítulo, hablamos particularmente del Consejo. El Sí, Consejo de Carso son principales, son prácticamente personas de la familia. miembros propietarios, que son miembros de la familia, y sí tienen, por supuesto, independientes como los tiene que tener, pero los independientes que tiene también como que son personas, son empresarios de muy, muy alto nivel, de muchísima edad, ¿no? Varios de más de 90 años, y como que esto es más bien Y que por cumplir. seguramente no lo hacen por el dinero. Evidentemente no lo hacen por el dinero, pero más allá de eso es como que pareciera ser un consejo por cumplir con el requisito de tener un consejo, perdón. A mí la que me llamó la atención es Alsea, ¿eh? Porque Alsea, que sí es una empresa de buen tamaño global, bastante moderna, pero también le paga relativamente poco, le paga 70,000 pesos a sus miembros independientes. Según lo que encontramos, todo esto es lo que las empresas publican en los acuerdos de la asamblea, ¿no? En donde tienen que poner este tipo de información. La semana pasada pusiste una gráfica muy interesante que hizo un profesor de Stanford que se llama Ilas Trebolev, que hizo un listado de los inversionistas ángeles que han participado en el mayor número de unicornios. O sea, pues ahora sí que en esa medida los inversionistas ángeles más exitosos de la historia, ¿no? Entonces, está buenísima la gráfica y el post que él puso está buenísimo porque encontró que los más exitosos, los que han invertido en el mayor número de unicornios, tienen en común que son exfundadores. O sea, pasaron antes por el camino de ser fundadores de startups o bien como empleados muy tempranos de empresas muy grandes como Microsoft, Apple y Google. Que por un lado, aquí yo decía, a ver, ¿será que entonces ser fundador de una empresa exitosa o haber estado en las etapas muy tempranas de una empresa como Microsoft o como Google te hace ser un mejor inversionista y entonces tener más unicornios en tu portafolio? O bien, que la otra lectura es, o tienes mucho dinero y entonces invertiste en muchísimas, porque no es como porcentaje de sus inversiones, es No, en número absoluto, ¿no? Entonces también puede ser que son los que más hayan invertido y así como en estas muchas les fue muy bien, también en otras muchas les habrá ido muy mal. Pues están algunas personas que hemos escuchado como Peter Thiel, como que es el cofundador de PayPal, Founders Fund. como Mark Benioff, que es el fundador de Salesforce, em, como, o sea, muchos inversionistas muy famosos. Por otro lado, se coló ahí, bueno, yo digo que se coló porque sí es como, ay, ¿y qué hace aquí? Jared Leto, ¿no? Que me pareció, ni siquiera sabía que era un inversionista,
y tiene un portafolio que tiene muchísimos unicornios. Jared Leto es este actor que es muy famoso porque dice que se mete tanto en el personaje que durante, no sé, los 2 meses de que rueda la película, él se convierte en el personaje. Y no sé si viste la serie de Adam Newman, la de We Crash. Es Sí. impresionante. Yo vi la serie y luego vi la entrevista del verdadero con el New York Times, y sí era impresionante el parecido, los gestos, etcétera. Pero bueno, no sabía yo que Jared Leto era un inversionista ángel. Está Mark Cuban, ¿no? El famoso inversionista de Shark Tank, el ex dueño de los Dallas Mavericks. Y lo que es muy triste es por qué no hay una sola mujer en estos primeros 50, ¿no? Creo que son 50 estos que puso. Sí. Ujú. Y entonces ahí yo me preguntaba a mí misma, ¿por qué no hay una sola mujer? O sea, yo no estoy pidiendo que haya 25, evidentemente, ¿no? Pero que no haya una sola, ¿no te llamó la atención, René? Por supuesto que llama la atención, Carla, pero no es que estés pidiendo que esto es un facto, ¿no? O sea, el facto Claro, es que claro. hasta ahora la investigación que hizo este profesor, que es un profesor muy reconocido por estos temas, encontró que los que tienen más inversiones en unicornios es esta lista de personas y no hay ni una sola mujer. O sea, básicamente, por seguir lo que estoy diciendo, es que no hay mujeres que hayan hecho tantas inversiones en unicornios, ¿no? O que tengan tantos unicornios en su En portafolio, su ¿no? portafolio. Entonces, Sí, aquí, claro, claro, yo no estoy juzgando si es bueno o es malo, es. O sea, simplemente quisiera entender o hacer algunas hipótesis de cuáles son las razones subyacentes de que esto sea así. Entonces, a ver, la más importante es que las mujeres tienen menos dinero que los hombres, ¿no? O sea, en general hay una brecha de riqueza muy, muy grande en el mundo. O sea, entre los primeros, definitivamente. entre los personas más ricas del mundo hay muchísimas menos mujeres que hombres. Entonces, pues desde ahí tienes menos capital que dispersar para hacer inversiones, ¿no? Por otro lado, sabemos que las mujeres eh, invierten menos, ¿no? Y Ese es tres, mi punto ahorita. que tienen un Síguele, perfil de síguele. riesgo mucho más conservador. Entonces, que en la media tienen mejores retornos, pero no son ni las que mejor les va, o sea, ni le apuestan a las cosas muy riesgosas, que por definición invertir en venture capital es muy riesgoso, ni tampoco son las que pierden con bets muy riesgosas. Entonces, o sea, quizás ni siquiera es malo, ¿no? No, no lo sé. No, es que no es que sea bueno o malo. Ese es un fact de lo que ha pasado. Y esto, ojo, que se refiere a inversiones ángeles, que no significa todo, ¿verdad? No significa en esa etapa. Pero ponte a pensar, Carla, o sea, en México, tú eres inversionista ángel, ¿no? Y tú, Sí. tú eres activamente una angel investor. ¿Cuántas mujeres conoces en México que hagan esto? Obviamente en Estados Unidos es otra circunstancia, ¿no? Pero seguramente también proporcionalmente deben de ser muy poquitas, que no es lo mismo, como ya hemos hablado, cada vez hay más mujeres ocupando puestos de responsabilidad en family offices, en fondos de venture capital. En México hay ocupando puestos de responsabilidad en fondos de venture capital, tomando decisiones de inversión, pero eso no es lo mismo que inversión ángel. Y yo creo que, No. al menos por los facts que vemos aquí, el caso de inversionistas ángeles, al menos en los 50 más grandes en Estados Unidos, pues no hay una mujer. Y fíjate que yo soy limited partner en un fondo de venture capital que queríamos que tuviera un número importante de mujeres inversionistas. Y nos ha costado Uh-huh. muchísimo trabajo. Y para mí es un poco un misterio de por qué, ¿no? O sea, por qué los hombres están... Porque estoy hablando de que ya medio que dijimos, bueno, a ver, estas son mujeres que creemos que sí tienen la capacidad de inversión para hacer esta inversión, y aún así nos cuesta mucho trabajo. Pero es que también el pool de partida es completamente de Es otro muy chico, tamaño. claro, Es muy chico. totalmente. O sea, y más por lo que decía aquí, en esa lista, ¿qué tienen en común los top 50? Pues que son fundadores que vendieron su empresa en no Mucho sé cuántos dinero. millones y, bueno, ¿cuántas mujeres caen en ese supuesto? Ya de entrada sí las hay, pero son muchísimas menos, ¿no? Y, Sí. oye, trabajo en una empresa de tech, en los primeros, ¿cuántas mujeres hay? Pues sí las hay, pero son muchísimas menos, ¿no? Entonces ya el punto de Sí. partida es muchísimo menor, ¿no? Pero bueno, es,
para mí sí resulta interesante cómo hay algunos que sí tienen muchísimos unicornios en su portafolio y como bien señalaste algunos nombres, muchos nombres que yo en mi vida había escuchado, la mayoría, ¿no? Que probablemente en mi vida no había escuchado, algunos muy famosos, Sam Altman, ahí está en la lista, muchos de los que incluso son responsables en fondos de venture capital, pero que hacen esto Ujú. a título personal o que lo manejan así, a mí el nombre que me llamó la atención, de los pocos que sé que ha estado muy involucrado con startups mexicanas, es Fabriz Grinda, ¿no? Yo no sé si tú lo conoces, yo no lo conozco, ¿no? Creo que es ¿No? argentino. Son los de FJ. Y en el momento en el que todo, o sea, yo creo que hubo un momento en donde prácticamente no había ronda importante en Que no le México entraron. en lo que no le entraran. Como que le Wow. entraran en todo, que es un poco lo que tú dices, ¿no? O sea, estos deben de tener un portafolio gigantesco y por lo tanto, pues sí, tienen también muchos unicornios, pero FJ, pues probablemente está en todos los unicornios mexicanos, o no sé si en todos, pero en muchísimas de las rondas grandes que hubo en México, participaron. Ahí está este señor Fabricio. Fíjate, no lo conocía. Y hablando de unicornios, nada más te quiero dar un fun fact que el otro día oía a Marcelo Ebrard decir y dije, eso no es cierto. Y fui y lo chequé y sí era cierto. Dijo que en México tenemos más unicornios que en Japón. ¿Y qué crees? Que sí es cierto. O sea, México tiene más unicornios que Japón, que Suecia, que Suiza, que Hong Kong, que España. Y bueno, digo, no son muchos, tenemos 8 unicornios, pero aún así, como que dije, ay, Teníamos, mira, Carlos, teníamos. bueno, sí, Este, a últimas o sea, evaluaciones, sin hacer disclosure de los down rounds. sí, exacto. O sea, al, hubo al menos 8 empresas en México que lograron, Una pues, no sé evaluación. si lograron, porque algunas que tú y yo sabemos a lo mejor también redondearon para arriba, pero que alguien le reconoció que valían más de $1,000 millones, ¿no? Sí. Evidentemente también sabemos que hoy no todas son así, sabemos que algunas sí siguen, o al menos que para ciertos inversionistas siguen valiendo más de $1,000 millones, algunas ya no. Este, pero bueno, sí, yo una vez hice Pero un cálculo de, todavía no ha habido una públicamente que diga que ya no es unicornio, sí. no, ninguna que lo diga, pero yo sé de dos que ya no lo son. Ay, ¿nos vas a decir cuál es? No lo voy a decir, pero claramente hay casos que no lo son y hay una en la que incluso varios dudamos que lo haya sido, ¿no? En algún momento y Ah, más esa bien sí fue ya sé todo un cuál. ejercicio de Esa PR, sí ya ¿no? sé. De hecho hay dos más Oye, bien en supuesto. Pero bueno, vean regresando el a chisme, si van a White Paper Live, a lo mejor ahí les cuenta a René en corto. no andes haciendo promesas de esa naturaleza. El otro tema, la semana pasada que hablamos de informes trimestrales, una cosa que aparecía es que claramente hay como que una desaceleración en los resultados de las empresas grandes, de todas las que, o de la mayoría de las que reportaron. Algunas incluso reportaron a la baja, o sea, no solamente no crecieron, sino que retrocedieron un poco. Y por lo tanto, brinca mucho el resultado trimestral, que la semana pasada no había salido y ahora ya lo tenemos, de tiendas 3B, ¿no? Que aquí en este caso sí se fue contra la tendencia y presumió que sus ingresos avanzaron más de 35% en el primer trimestre. O sea, ahora en el primer trimestre vendieron más de 17,000 millones de pesos. Y en este periodo, en estos primeros 3 meses del año, abrieron 117 tiendas nuevas, pero más importante, aumentaron también las ventas en tiendas existentes. O sea, no solamente es que crecieron porque tienen más tiendas, sino que en las tiendas existentes mejoró la venta. En la llamada trimestral salió el tema, ¿no? Los analistas le cuestionaban al management que cómo habían logrado esto y básicamente lo que decía Anthony Hatum, que es el CEO y el fundador de esta empresa, es que el perfil al que van dirigidos y el tipo de productos que le venden necesita seguir comprando, incluso al revés, como están vendiendo a mejores precios o con el pitch que tiene la propuesta de valor, al revés, están viendo que más gente prefiere comprar en sus tiendas, ¿verdad? Entonces me pareció como muy significativo que ahorita que estamos viendo este Es lo que le trimestre. pasa a Walmart también a veces, Es lo ¿no? que le pasa a O sea, Walmart también, exacto. We don't expect things will change much, ¿no? Dijo, porque sí, efectivamente, en un contexto mucho más complicado, a nosotros nos debería de beneficiar, de alguna manera es lo que explicaba, y no sé, me pareció significativo, porque estamos viendo una situación
complicada para retail. Claramente 3B pues no es mucho menos grande que algunas de las más grandes, pero ha encontrado que hay una propuesta de valor que le funciona muy bien al mercado mexicano y la ha explotado pues muy bien y ahí está el resultado. Pues vamos a la duda de la semana, Carla. La duda de la semana. A ver, publicaste en White Paper una noticia sobre Life 360, esta aplicación que sirve pa primariamente para saber dónde están, pues, tus amigos y familiares, y es una empresa que yo no sabía que era tan exitosa, o sea, me decías que es pública en Estados Unidos, etcétera, y que le ha ido muy bien. Y mi duda es, sobre todo en Estados Unidos, porque entiendo que en México mucha gente la usa o la usamos porque no todo mundo tiene un iPhone, ¿no? Sobre todo en una familia. A lo mejor el 70% de los celulares en México son de plataforma Android. Pero en Estados Unidos, donde es al revés, el 70 o 80% de los teléfonos celulares son iPhone, ¿cómo es que una empresa que parecía ser solo un feature, ¿no? Se convirtió en algo tan exitoso. No tengo idea. Pero es que es una muy buena pregunta, Carla, porque sí, como que siempre pensamos que aquellos que desarrollan una solución que parece más bien un feature, pues no van a prosperar porque en algún momento Apple o el que sea, o una de las plataformas grandes, Instagram o alguien, lo incorporaba como un botón más y desaparecía la empresa. Y el caso de Life 360, pues no solamente ahí está, sino que está creciendo y como yo creo que incluso se ha consolidado bastante bien la marca, al menos entre un cierto segmento. No sé, es una buena, no sé si es una duda o un buen ejemplo de cómo empresas que parecen un feature tienen como quiera, pudieran encontrar cómo convertirse en empresas importantes. A mí lo que me llamó la atención es eso de que México pareció como uno de sus principales mercados. Digo, lo somos para muchas marcas, pero aquí como que no me la esperaba, ¿no? Después de Estados Unidos y creo que salía el Reino Unido y no sé, Brasil y luego México. Entonces, digo, ¿Pero por qué no te debe lo ser esperabas? pues no sé, como que según yo es un producto, no sé, no me sorprendió. No, a mí al revés, o sea, justo porque no tenemos una altísima penetración de iPhone y Android no tiene, hasta donde yo sé, un sistema similar. Creo que, o sea, no me pareció tan sorprendente. Y de hecho, o sea, es muy impresionante cómo sobreindexamos en este tipo de herramientas digitales en todas. O sea, Duolingo creo que somos el número 4, WhatsApp somos el número 6, YouTube somos el número 4, ¿no? No, o sea, en esa sí te la compro. Todas esas que estás diciendo en Spotify, ¿no? Ya ves que la Ciudad de México es demasiado significativo para Netflix. Esta no sé por qué me pareció, no sé si me parece como, lo que voy a decir no es correcto, pero como si entrara en la categoría de lujo. O como, no sé por qué me suena así como más sofisticado. No, hombre, al revés, o sea, porque tenemos, o sea, porque también donde juega la inseguridad, creo que quieres rastrear Claro, dónde están tus queridos, ¿no? sí, no, Desafortunadamente. tienes Pero razón, bueno, tienes razón. Ahora, tampoco es una empresa tan grandotota. Entonces, es un poco como me pasó que, digo, yo sé que tú eres fan de 8Sleep, por ejemplo, ¿no? Pero 8Sleep que ahora está llegando a México, ¿no? Y 8Sleep tiene estos sistemas, porque realmente es como un cubrecamas, ¿no? Es sí, para que te ayudan a dormir mejor. Si quieres, ahorita haces tu anuncio, porque yo sé que tú eres ultra fan. Pero es un sistema que, pues sí, te mide cómo estás durmiendo y reacciona y cambia la temperatura y te ayuda a que descanses más. Y yo entrevisté a la fundadora, que es mexicana, bueno, la cofundadora es mexicana, es una empresa Alejandra mexicana que, Saltarain. exacto. Y me estaba contando que pues, habían decidido empezar a vender en México y que México rápidamente se convirtió en el principal, no el principal, perdón, en el primer mercado, bueno, el mercado en el que más rápido llegaron a $1 millón de ventas, que wow, me sorprendió muchísimo. Hasta que ves el precio del aparato, ¿verdad? Y el aparato cuesta $3,000. Entonces, pues llegar a $1 millón de ventas, claro, es muchísimo dinero, pero pues no sé, son 300 dispositivos, no sé cuánto, Sí, o sí, sea, tuvieron que vender 300. tampoco es que sea tan, que penetraron muchísimo, ¿no? Y bueno, ya quisiera yo vender cosas de $3,000 y conseguir que 300 me las compren, pero ahí es donde, pues sí, de repente son negocios que cuesta tanto o que no es que no sean tan masivos que con que un segmentito lo agarre, pues automáticamente figura. Claro. Bueno, hablando de Eat Sleep, a ver, yo no lo compré, tengo que hacer el disclaimer, me lo regalaron. Oso Traba me lo regaló, pero la verdad te voy a decir algo, es lo máximo. O sea,
tiene varias cosas interesantes. La primera es que se supone que te va regulando la temperatura del colchón o de la cama durante la noche para maximizar como tus etapas O de sea, de sueño. plano sí ibas a hacer un anuncio. Pues me dijiste que hiciera un anuncio. No, era Luego burla, le era mandamos la factura a Eat Sleep. era sí, 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 tú Porque sígueme la aparte te corriente. voy a decir algo, yo creo que si alguien, o sea, White Paper es el perfecto lugar para anunciarse si eres Eat Sleep. Pero a mí no me importa tanto, o sea, hay mucha gente, creo que la gente que usa el Oura o las que usan los Whoop, que realmente sí monitorean muchísimo su sueño. Yo no lo monitoreo tanto, aunque sí duermo más rico, pero te voy a decir lo que es fantástico, que en vez de despertarte, ¿tú cómo te despiertas todos los días? ¿Pones despertador? Yo tengo despertador de backup, pero casi nunca suena. O sea, tu cuerpo, tu ritmo circadiano. Sí. Ujú. Qué fantástico. Yo nunca me ha Que pasado no, eso en mi vida. no significa que no me cueste, ¿eh? Pero, o sea, sí me cuesta, pero la realidad es que casi siempre, o sea, de lunes a jueves, casi siempre me despierto solo. El viernes casi siempre suena, como que se me acumula el cansancio. O sea, si hubiera un patrón, como que el viernes sí suena la alarma. Bueno, de las peores cosas del mundo es que suene tu despertador. Y esta cosa lo que hace es que vibra el colchón, pero además va vibrando de poquito a mucho. Y sí, o sea, es como si, como cuando te despertaba tu mamá, ya sabes que te hacía así como, René, René, ¿no? Ya te tienes que despertar. O sea, te va despertando de poquito en poquito y además tiene esta cosa de que te despierta en el rango de los 10 minutos antes, de los últimos 10 minutos antes de que ya te urja despertarte para detectar exacto cuando tu respiración, quién sabe qué. Entonces sí te despiertas mucho más descansada. Bueno, yo siento, lo amo. Mira, te la compro, pero me hiciste recordar, es que justo el otro día estaba platicando eso con mi papá, pero ¿te acuerdas de Sharper Image? Ujú, Eh, ujú. Me encantaba a mí esa marca, ¿no? El típico catálogo así que ves en el avión. Sí, 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 sí. Pero ahí vendían un dispositivo que era un despertador que justamente lo que te ofrecía era que si tú le ponías, no sé, que te despertara a las 6, empezaba como media hora antes a prenderse para iluminarse al mismo ritmo que sale el sol. Eso se me hacía lo Ay, máximo, evidentemente nunca lo compré, pero me arrepiento porque ni de chiste costaba $3,000. no, no, ni de chiste. Bueno, Muy bien, las recomendaciones, recomendaciones de hoy. recomendaciones. Sí, tú A ver, empieza. empiezo yo. Empecé a ver la serie de Your Friends and Neighbors, tus amigos y tus vecinos. Está en Apple TV, la estelariza John Hamm y está lo máximo. Y digo que empecé a verla porque pues vi que tenía 6 capítulos, pensé que era una de estas series cortitas, me la eché toda en 3 días y de pronto me di cuenta que no, que lo que pasa es que van soltando un Eso no capítulo se cada viernes hace. y ahora estoy Claro, desesperada. claro, Es eso no se hace. de las mejores series que he visto este año. eh, John Hamm es un actorazo, pero además se trata de un hombre, no voy a spoilear, pero se trata de un hombre que pierde su trabajo y empieza a hacer cosas que nadie debería de hacer nunca, ¿ok? Por desesperación. Entonces, lo deberías de odiar, pero no lo odias. Y yo decía, ¿por qué no lo odio? Y de repente dije, está demasiado bien escrita. Y entonces dije, a ver, ¿quién la escribe? Y le escribe Jonathan Tropper y me sentí la más snob intelectual, ya sabes, de, ay, yo sé quién es Jonathan Tropper. Jonathan Tropper es un novelista que escribe, siento que como que de las crisis de mediana edad de los hombres, ya sabes. Entonces tiene un libro padrísimo que dice, que se llama This is where I leave you, y otra que se llama Cómo hablarle a un viudo. Y entonces esta serie tiene todo Su sello. su sello. Y para mí como mujer es muy padre porque como los hombres no hablan tanto de sus sentimientos, o por lo menos los míos no hablan tanto de sus sentimientos, como que de repente veo estas pequeñas ventanas hacia sus angustias, sus ansiedades y se me hace increíble. La vi anunciada, es justo el tipo de serie que sé que voy a ver, pero yo sí no hay manera de que la empiece a ver hasta que estén todos los capítulos. Y no es como que me voy a sentar y la voy a ver toda seguida, pero el concepto de que, digo, eso nos echó a perder Netflix, pero el concepto de que no está ahí disponible por si lo quiero seguir viendo. De hecho, por lo general, en mi caso, cuando son series así que te tienen muy clavado, casi siempre no las veo como te las sirven, sino veo, haz de cuenta, media hora de un capítulo y media hora del que sigue. Porque Ah, normalmente te dejan como que con un cliffhanger, con entonces el pues clip. veo así.
Sí, pero bueno, no, yo mi recomendación es específicamente para aquellos a quienes les guste mucho White Lotus y que ya están extrañando porque ya se acabó y los que disfrutan mucho esa serie. Hay un libro bastante reciente, si no me equivoco es de este año, que lo escribe Daniel Breyer, que es hijo de Jim Breyer, que Jim Breyer a algunos les va a sonar, es uno de los VCs más importantes de la historia. Si no me equivoco, fue de los primeros inversionistas en Facebook, es billonario, ¿no? Es un tipo muy, 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 muy rico. Y entonces Daniel Breyer, su hijo, le toca crecer en un contexto de ser hijo de un billonario y escribe una novela que se llama Smokebirds, que te juro que es, o sea, podría ser la siguiente temporada de White Lotus. O sea, realmente no se trata de nada, o sea, te va contando la vida de los diferentes integrantes de una familia billonaria en Estados Unidos en un futuro muy cercano con una circunstancia así como que medio decir, no es ficción, pero diferente a lo actual, pero está tan bueno cada personaje. O sea, me costó un poquito porque estos libros que como que no sé para dónde van, pero realmente de lo que se trata es de enseñarte las personalidades y el abuelito, que es el que hizo la lana, y el papá y el nieto que ahora es ecologista y está en contra del abuelo, y la mamá que está toda medicada todo el día, y el papá que es un... O sea, no hay un personaje a cual irle, un poco como pasa en White Lotus o Tipo como pasó en Succession. Succession, ¿no? Sí, tipo Succession también. Pero no es para todo el mundo, pero es para los que les guste White Lotus. Las Está, familias está, torcidas. está buena para los que les gusta ver que no es una cuestión de dinero para ser felices, ahí está, ¿verdad? Un muy buen ejemplo. Pero bueno, antes de irnos, Carla, platícanos quién te comentó en tu LinkedIn, que yo sé que quieres que te Ah, ya. pregunte. No, ¿Quién te gracias por comentó preguntar. en tu LinkedIn? No Porque venía todos... preparada. No, a ver, te voy a decir algo. Últimamente traigo un love affair con Mercado Libre. Y luego les vamos a platicar más por qué. Pero la semana pasada tuve de verdad, el privilegio de moderar una mesa redonda con poquitos emprendedores, eran como 30 emprendedores, con Dani Rabinovich. Dani Rabinovich es como el sexto empleado de Mercado Libre y es el que llegó como era el chavito, ¿no? Que le sabía a la tecnología. O sea, estaba como Marcos Galperín, regresado de Stanford, con varios de Stanford y así, y él era como el hacker, ¿no? Y vino a México para hablar de inteligencia artificial en un evento y entonces tuvimos la oportunidad de juntarnos con él con 30 emprendedores y no tienes idea de verdad de lo increíble lo que nos contó, o sea, las lecciones de 25 años de Mercado Libre. La más importante, alguien le preguntó, ¿cómo puede ser que en México Mercado Libre le ganó a Amazon? Porque hoy lo vemos como un poco obvio, pero no era obvio, ¿no? Y él dijo algo que se me va a quedar grabado toda la vida. Dijo, porque el tigre corre por su cena y la liebre corre por su vida. O sea, como Hasta diciendo, buenísima frase. para Amazon esto era otro mercado. O sea, podían o no tener éxito. Mercado Libre tenía que tener éxito. Y wow tener esa hambre y qué espectacular, ¿no? Pero bueno, entonces puse un post que la verdad hace muchísimo que no posteaba nada en LinkedIn porque justo me da cringe, pero dije, no, la verdad aquí sí hay lecciones que sí vale la pena compartir. Y puse un post de como las lecciones que nos compartió y de pronto, ¿quién crees que me comentó? Bueno, tú ya sabes. Marcos Galperín. O sea, Marcos Claro. Galperín, el founder de Mercado Libre, así de, sí, Dani es lo máximo, no sé qué, o sea, no creas tampoco que Ese, hablamos ese sí conversación, ¿no? usa social media él, o sea, ese sí le gustan sus cuentas y le gusta el comentar. Y, entonces sí fue él, no fue su gente de relaciones. Entonces estuve como medio starstruck la semana pasada, así, imprimí mi comentario de Marcos Galperín y iba enseñándolo por la calle, casi. Sí, ya está. Buenísimo. Muy bien. Listo, pues esperamos verlos en White Paper Live. Aquí va a estar